Hola amigos, bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Infernable Knights. En el video vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Este arquetipo tiene muchísima gente dedicada para poder explorar y explotar sus capacidades. En la búsqueda de información para este video me he encontrado con tres fuentes que les recomiendo mucho. El primero es el canal Crimson May Cry, canal en inglés con partidas en línea en vivo y narrados usando el deck, probándolo con muchísimas opciones. El siguiente es el Calamity Card Gaming, equipo competitivo español que también les tiene un apego muy significativo. Allí también van a poder encontrar una guía muy útil para poder conocer el deck. Y por último, Infernable Knight Gianfranco, que tal y como el nombre lo indica, son videos orientados a probar y mostrar la potencia del deck. Este último tiene una cantidad de híbridos y combinaciones que si son fanáticos del deck van a conectar inmediatamente. Les recomiendo ampliamente revisar cualquiera de los tres canales para poder tener mucha más información del arquetipo. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Infernable Knight es un arquetipo que hizo su debut en Rise of the Duelist en 2020. Es un arquetipo de monstruos de atributo de fuego y de tipo Warrior. Es un subarquetipo de los mismos Noble Knights y de los Noble Arms. El estilo de juego del deck es muy similar a lo que proponen los Noble Knight. Esto es el utilizar muchísimas cartas de equipo para poder obtener efectos a través de estas, o que muchos de nuestros monstruos tengan más ventajas al estar equipados. Infernable Knight acaba siguiendo este mismo concepto con algunas pequeñas diferencias. Lo primero es que los Infernable Knights son una estrategia que están orientadas a la invocación de sincro, no orientado a la invocación de Xyz como lo hacen los Noble Knight. Lo otro es que para las cartas de equipo, el arquetipo cuenta con sus propias cartas, que son los Infernable Arms, pero también muchos de sus monstruos de main deck van a tener efectos desde cementerio para poderse equipar a monstruos Warrior en campo y que les van a estar dando ciertos efectos. Su estilo de juego es de combo y de beatdown. Quieren utilizar todos sus recursos para llegar a sus impresionantes jugadas de sincro. Esto para que sea que están yendo primero y pueden obtener efectos de negación, monstruos muy potentes, o que podamos estar yendo segundos y a través de monstruos gigantescos y efectos de destrucción muy variados podamos llevarnos el juego. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Lo primero es el recordatorio de que todos los monstruos Infernable Knight son Fire Warrior. Todos los efectos de estas cartas son hard ones per turn, menos en los cuales hagamos la nota. Primero, para los monstruos de nivel 1 tenemos al Courageous Crimson Chevalier Bradamante. Este es un tuner. Siempre es tratada como una carta Infernable Knight. Podemos descartar esta carta y luego seleccionar un monstruo tipo Warrior que controlamos. Este es el costo de requerimiento. Le equipamos una magia de equipo desde nuestro deck que se le puede equipar. El poder equipar una magia de equipo desde el deck a cualquier monstruo tipo Warrior es útil para poder obtener cierto efecto rápidamente. Muchos jugadores la llegan a considerar duplicados de ciertos nombres importantes del deck, aunque el deck tiene tantas capacidades de búsqueda que esto no será algo que pueda sentirse como un problema. Le ayuda mucho que solo debe descartarse, a diferencia de muchos efectos que veremos que dependen del cementerio. Su otro efecto es que cuando esta carta no equipada con una carta de equipo es destruida por batalla por un monstruo del oponente y enviada al cementerio, podemos invocar de forma especial esta carta, y si lo hacemos, equipamos ese monstruo del oponente a esta carta. Es un efecto situacional y que idealmente requeriría que estrellemos este monstruo contra el oponente, pero a cambio estaríamos robando un monstruo del oponente incluso sin hacer target, y debido al punto de la fase de batalla donde esto sucede, es muy difícil que alguna carta pueda interactuar con esta. Bradamante es de las cartas más recientes que tenemos para el deck. Ha sido muy poco utilizada por hacer algo que el deck ya puede, y su segundo efecto, si bien es muy decente y puede solucionar problemas graves, serán muy pocos los casos en los que esto suceda como para considerar seriamente llevarla. La mayoría no la lleva, pero en sí no es una mala carta o se orientan en objetivos mucho más potentes y consistentes. Luego tenemos a Astolfo, que podemos remover un monstruo Fire Warrior desde nuestra mano cementerio para poder invocar de forma especial esta carta desde la mano, y luego podemos hacer que el nivel de esta carta se vuelva el nivel del monstruo removido. Este efecto para extender es útil para poder elegir si queremos un monstruo de nivel 1 o 4 en campo para complementar las jugadas. Su otro efecto es que podemos remover esta carta desde nuestro cementerio como costo. Invocamos de forma especial esta carta removida durante nuestra segunda standby phase después de la activación de este efecto. Luego podemos invocar de forma especial un monstruo Fire Warrior desde nuestro cementerio o removidas. Solo podemos usar cada efecto de Astolfo una vez por duelo. El invocarse en conjunto de otro monstruo Fire Warrior genérico es grandioso. El problema es que esperar 2 turnos por ello le hace una carta que sería casi imposible de aprovechar o de considerar que puede ser útil. De haber sido un arquetipo entregado hace 10 años, pudo haber tenido su oportunidad, pero hoy en día es excesivamente lento, y si solo podemos contar con esto una vez por duelo, es mucho de lo que tiene en su contra. En ninguna lista lo suele llevar por lo mismo. Luego tenemos a Reneld. Si controlamos un monstruo Fire Warrior, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Si es invocado de esta forma, es tratado como un tuner. Extender directo siempre y cuando tengamos un monstruo Fire Warrior. Esto le da el segundo cuerpo en campo para la jugada que necesita, sea de sincro o de link. Para su otro efecto es que si esta carta es invocada de forma especial y no tiene que ver con su primer efecto, puede ser a través de cualquier forma, pero de forma especial, podemos seleccionar un monstruo Fire Warrior o una magia de equipo que está en nuestro cementerio removida, excepto otra copia de Reneld, y la añadimos a nuestra mano. Este efecto de reciclaje es impresionante en el alcance que tiene.
Recuperar de cementerio removida le da una flexibilidad tremenda para reutilizar nombres o recursos que no llevamos a tantos números. También dependiendo del combo que estemos haciendo, podemos poner las cartas necesarias en estas zonas y recuperarlas o buscarlas indirectamente con Renode. Este en conjunto de Isolde o prácticamente en todo lo que buscaremos hacer con el deck es una carta que da demasiada ventaja. Tiene pocos peros además de necesitar el cuerpo en campo y algo en cementerio removidas para regresar, pero el deck tiene acceso a tantos combos que será muy difícil que esta no sea una de las mejores cartas del deck y una que pondrá mucho el juego a su favor. La mayoría lo lleva entre 2 y 3 copias. Se puede buscar y utilizar de muchas formas, pero incluso al robarla nos aseguraría de poder obtener su beneficio, lo cual es muy bueno. Luego tenemos a Ricciardetto, es un tuner y es de nuevo soporte que nos llega en Duelist Nexus. Podemos remover esta carta desde nuestra mano cementerio como costo. Invocamos de forma especial un monstruo Fire Warrior de nivel 4 o inferior desde nuestra mano y se considera un tuner. Tener la flexibilidad de removerla de mano cementerio para tener un segundo cuerpo será para muchos juegos un efecto que casi nunca usaremos, pero para otros la única forma de poder extender el combo. Para el otro efecto, si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos seleccionar un monstruo Fire Warrior en nuestro cementerio excepto otra copia de Ricciardetto. Lo invocamos de forma especial. Además no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno excepto monstruos tipo Warrior. Sobre esto, lo que invoca de vuelta es un monstruo Fire Warrior, pero no especifica su posición ni si puede ser de main o de extra deck, permitiendo que esto sea un efecto tipo de Breed Dragon que nos ponga en el campo exactamente lo que necesitemos. El único pero de la carta es que solo podemos usar un efecto de Ricciardetto una vez por turno y solo una vez ese turno, permitiendo que no importa qué obtendremos una extensión, pero sí obligando a planear bien el turno para usarlo. Ricciardetto tiene un lugar increíble en el deck. Previamente por las jugadas naturales de Isolde o los niveles era un tanto incómodo que Renode cargara con tanta responsabilidad para poder hacer los combos. Ahora con Ricciardetto se puede tener acceso a muchos más combos que nos permitirán obtener lo necesario en cada punto. Incluso es algo increíble que la carta que regresa tiene sus efectos activos, por lo que da para muchos combos potentes. Se ve su número entre 1 y 2 copias. Es recomendable llevarlo a 2 copias por funcionar como una carta tipo Garnet. Si la roban, el combo natural que estén pensando debe poder echar mano de este, y tener una segunda copia para una jugada de un juego mucho más avanzado es fantástico por decirlo menos. El último de los monstruos de nivel 1 es Roland. Como un efecto rápido podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos. Este es el requerimiento. Le equipamos esta carta desde nuestra mano a ese blanco como una magia de equipo que da 500 puntos de ataque. Lo que seleccionamos puede ser cualquier monstruo. Esto es relevante si es que usamos complementos o llegamos a tener algún efecto para robar algo del oponente. Y el incremento de ataque apenas ya hace diferencia en la mayoría de ocasiones, pero sumado con algunos otros efectos que veremos y por las cantidades naturales que puede alcanzar el deck, se puede hacer muy problemático muy rápido. Para su otro efecto, durante la fase final, si esta carta está en el cementerio porque fue enviada allí este turno, podemos añadir un monstruo de atributo de fuego tipo Warrior o una magia de equipo desde nuestro deck a nuestra mano. Esta búsqueda es increíblemente genérica. Buscar cualquier monstruo con sinergia del deck o equipo daría para poder tener el recurso correcto para pasar el turno o para que si tenemos otro turno tengamos lo ideal para comenzar o complementar los combos. En su aparición, Roland dejó mucho que desear. Su nivel, no ser tuner, no tener utilidad en campo y más, le hacían junto con Astolfo los peores nombres del deck. Mucho ha pasado desde entonces y por complementos y cuántas formas tiene el deck de poder buscar, ahora es una carta más útil, específicamente para poder utilizar con Emperor Charles y activar su efecto de destrucción, que veremos más adelante. Fuera de eso, algunas cartas equipadas tendrán mucho más valor y podremos aprovechar esto. Listas optimizadas no la llevan, pero con todos los combos actuales no es la peor de las ideas llevarlo. Si lo deciden utilizar, una copia es más que suficiente. Luego tenemos a los monstruos de nivel 4 y todos estos comparten dos efectos. El primero es que si esta carta está en nuestro cementerio, podemos seleccionar un monstruo tipo Warrior que controlamos y le equipamos esta carta a ese monstruo que controlamos. Aquí también vale la pena remarcar que solo ese monstruo es Warrior, así que podemos utilizar algunos nombres ajenos a la estrategia para poder mejorarlos. Y esto incluso se hace más potente considerando el segundo efecto, que es que mientras esta carta es una carta de equipo, el monstruo equipado y cada uno va a tener un diferente efecto. No obstante, esto nos da una flexibilidad muy considerable para poder equiparlos, sea que estamos buscando un efecto específico, que pensamos usarlo para algunas jugadas y mucho más, dándole muchísima versatilidad a esto. Sobre lo que hace cada uno de estos en solitario y para sus efectos compartidos, primero tenemos a Maugis. Mientras esté equipado, el monstruo equipado no puede ser destruido por batalla. Esta es una protección que se puede ver ridícula cuando nuestros monstruos pueden estar entre un rango de 2000 hasta 4000 puntos de ataque fácilmente, haciendo que esto se vea incluso de más, pero para juegos en los que nos podamos ver superados o incluso que necesitemos ganar turnos por alguna razón, esta inmunidad se hace increíble. Para su efecto en solitario, si esta carta es enviada al cementerio y no importa la forma ni el momento, podemos revolver de vuelta al deck 3 de nuestros monstruos Fire Warrior y o cartas Noble Arms que están removidas y o en nuestro cementerio. Todo esto como costo de requerimiento. Robamos una carta. El regresar cartas temática de vuelta y generar robo es un efecto que en la mayoría de decks donde esto se puede aplicar es una carta bien recibida. No obstante, Maugis era por mucho el hombre más débil de los monstruos de nivel 4 que teníamos y provocaba que muchas veces solo fuera un cuerpo de nivel 4 que apenas si nos daría valor. Gracias al nuevo soporte hay puntos múltiples y naturales donde podemos enviarlo al cementerio y aun cuando no decidamos reciclar nada por mantener ciertos recursos allí, ya tener acceso a la inmunidad por batalla acaba siendo muy bueno. Aun con esto, muchos jugadores todavía se resisten a utilizar la carta y en sí sigue siendo el hombre más débil al cual tenemos acceso. Por ello, puede o no aparecer. Si lo hace, usualmente una copia es más que suficiente. Luego tenemos a Ogier, que cuando está
esté equipado, el monstruo equipado no puede ser destruido por efectos de cartas. Es una protección útil no importa qué. Si bien las demás interacciones del juego pueden hacerle daño o vulnerar la carta al cual está equipada, en definitiva el poder soportar la interacción más común después de la batalla es útil. Para su efecto en solitario, si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos enviar una carta Noble Arms o un monstruo Fire Warrior excepto Gear desde nuestro deck al cementerio. Y esta es la invocación normal más importante del deck. Gear es el Armageddon Knight temático del deck, no solo permitiendo mandar monstruos del tipo y atributo. Mandar las piezas temáticas de equipo también puede ser muy útil dependiendo de los recursos o el combo que estemos pensando en utilizar. Este en conjunto a Renault, Emperor Charles y más, pone en cementerio el efecto que va a complementar o ayudar a que el combo sea mucho más potente. Gear antes del soporte ya era una carta útil, pero ahora es esencial para poder aprovechar en prácticamente todos los juegos. Se ve su uso entre 2 y 3 copias. Luego tenemos a Oliver, que es un tuner. Mientras esté equipado, el monstruo equipado no puede ser seleccionado con efectos de cartas del oponente. Evitar el target contra ciertos decks y con lo fuertes que pueden llegar a ser muchos de nuestros monstruos, casi marcaría que tendríamos muchos juegos ganados sin siquiera merecerlos. Esto incluso complementado con lo que nos da Maugis y Ogier, hace poco lo que le puedan hacer a nuestro monstruo equipado u obligaría a quitar los equipos y luego interactuar con nuestro monstruo jefe. Para su efecto en solitario podemos enviar un monstruo Fire Warrior o una magia de equipo desde nuestra mano boca arriba en el campo al cementerio como costo. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano como un monstruo de nivel 1. Este junto con Astolfo fueron los primeros extenders del deck. El ser un tuner y nivel 1 coincide con lo que es Renault cuando se invoca por efecto o de forma natural con Ricardieto, dando lo necesario para la jugada de sincro, idealmente de nivel 5. Oliver es un buen recurso, toma más recursos de los que nos gustaría muchas veces, pero el segundo en cuerpo en campo para la jugada de sincro que buscamos es excesivamente importante como para no llevarlo. De este varían demasiado los números, ni siquiera hay un buen consenso sobre si debería estar en el deck, por lo que puede no aparecer hasta estar a una, 2 o 3 copias. Hagan sus propias pruebas para decidir un número. Consideren que en sí lo que da es un segundo cuerpo en campo, por lo que los complementos que ya lleven puede que cubran esto fácilmente y no necesiten usarlo tanto por lo mismo. Por último tenemos a Torpin, también desde el soporte de Duelist Nexus. Mientras esté equipado, el monstruo equipado puede ser tratado como un tuner si es utilizado como material de sincro. Este en sí no es una protección sino característica para los combos, lo que no es malo y requiere un poco de práctica para aprovecharlo como se debe. Su otro efecto, que es lo atractivo de la carta, es que si controlamos un monstruo equipado con una carta de equipo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano cementerio, pero si lo invocamos desde cementerio se remueve cuando deja el campo. Torpin también funciona como una extensión que requiere un monstruo equipado, pero lo que da es impresionante. Extender de mano o cementerio le da las máximas flexibilidades para su uso, y hay tantos combos y formas de ponerlo en circulación que será la pieza que complete los combos. Esta tiene un poco de la lógica dicha con Ricardieto, aunque al revés, sea que está en mano cementerio se puede usar, pero la segunda copia podría ser para tenerla en mano en algunos juegos o para cuando ya removimos alguna y no pudimos recuperar. Se ve el uso de esta en Tron y 2 copias. Para el extra deck primero tenemos su carta de nuevo soporte de Duelist Nexus. Esta es Angelica, Princess of Noble Arms. Es un sincro de nivel 5 genérico. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos añadir un Horn of Oliphant o una carta que mencione al Infernable Knight Emperor Charles desde nuestro deck a nuestra mano. Con el nuevo soporte entregado, hay ahora dos cartas que mencionan al Infernable Knight Emperor Charles, siendo Museum y Epic of Charles. Una es una opción impresionante que ya revisaremos y el otro es una carta un tanto más situacional, pero el hecho que pueda generar búsqueda de ventaja y que como veremos los efectos de una de estas no es ni siquiera una vez por turno, ayuda a que esta sea mucho mejor. Cuando una carta o efecto es activado que selecciona esta carta en el campo o cuando esta carta es seleccionada para un ataque como un efecto rápido, podemos enviar un monstruo Fire Warrior desde nuestro deck al cementerio y si lo hacemos removemos esta carta hasta la fase final. Luego podemos invocar de forma especial un monstruo Roland desde nuestro main o extra deck. Esto es lo que le hace una carta tan absurda. Lo primero es que el ser seleccionado puede ser por acción nuestra o del oponente, así que los efectos de equipar algo, sea de nuestros equipos naturales o de nuestros monstruos Infernable Knight en cementerio, van a poder activar esto. Por la parte del efecto como tal, el enviar un monstruo Fire Warrior al cementerio actuaría como otro efecto de Foolish Burial, aspecto que ya mencionamos caso Gear, pero tener uno adicional y por los efectos del cementerio lo hacen incluso mejor. Removerla hasta la fase final nos ayudará para poder hacer espacio en el campo, para también eludir efectos de selección y por último, la invocación de un monstruo Roland de main o extra deck dará para que podamos tener acceso o a un monstruo de nivel 1, idealmente para alguna jugada de sincro de Link o de Roland de sincro para tener un cuerpo adicional y estar más cerca de otra jugada de extra deck. Angelica acomoda todo lo que necesita el deck, es un monstruo incluso escurridizo al cual efectos para ser target comunes no le van a hacer mucho daño, es sencillamente un soporte impresionante que le ayuda a todo lo que quiera hacer el deck. Hay muy pocos peros fuera de generar más nombres de extra deck y reducir el espacio del mismo, pero viendo cuánto le da al deck, se vuelven efectos que queremos usar cada turno. Se ha visto su uso entre 1 y 2 copias, dependiendo mucho del espacio previo del extra deck o se usan combos específicos que podrían requerir copias adicionales de la misma. Luego tenemos a Captain Oliver, es un sincro de nivel 5 genérico. Cuando esta carta declara un ataque mientras está equipado, podemos seleccionar una carta boca arriba en el campo y la destruimos. Este efecto no es una vez por turno, va a tener mucho sentido cuando revisemos el efecto del equipo Haute-Declare. Durante nuestra main phase, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos seleccionar un monstruo warrior que controlamos. Este es el requerimiento. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestro cementerio como un tuner, y si lo hacemos, equipamos ese monstruo que controlamos esta carta como una magia de equipo que da 500 de ataque. Oliver es otra opción de nivel 5 del extra deck. Mucho de su valor es ser un sincro de nivel 5 que no es un tuner, aspecto
aspecto que puede que Roland, que explicaremos a continuación, genere problemas. Fuera de esto, Oliver se siente como un espacio desperdiciado. La destrucción no es mala, pero con los complementos que tiene ahora el deck se siente de más, y su segundo efecto implicaría utilizar este en turno 3-4 posterior, punto para el cual el juego ya estará la mayoría de ocasiones definido a nuestro favor. No se lleva en la mayoría de listas, pero si gustan utilizarlo, una copia es más que suficiente. Luego tenemos al Captain Roland, es un sincro de nivel 5 tuner genérico. Si esta carta es invocada por sincro, podemos activar este efecto. Durante la fase final de este turno podemos enviar una magia de equipo desde nuestro deck al cementerio. Luego añadimos un monstruo de tipo Warrior desde nuestro deck a la mano. Este efecto tiene mucha sinergia con su último sincro, que es el Emperor Charles. Vale la pena señalar que esto solamente es en invocación de sincro, por lo que cuando sea invocado por el efecto de Angelica, solo obtendríamos su cuerpo, y para obtener este efecto tendríamos que hacer su invocación de la forma en que el deck lo planea. Para su otro efecto, durante la main phase, si esta carta está en nuestro cementerio como un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo Warrior que controlamos. Le equipamos esta carta a ese monstruo como una magia de equipo que da 500 puntos de ataque. Ponerse como un equipo como efecto rápido también es para poder ser complemento del Emperor Charles, pero gracias a varias cartas obtendríamos combos para obtener extensiones, efectos o simplemente aumentos de ataque. Captain Roland es un paso intermedio en muchos de los combos, pero es esencial para poder jugar el deck. Previamente era la opción idónea para invocar por su efecto de Foolish Burial y búsqueda, pero el deck ahora tiene más poder para esto con el soporte, por lo que incluso su segundo efecto será lo único que necesitaremos de esta carta y será más que suficiente. Se ve su uso entre una y dos copias. Técnicamente una es más que suficiente gracias a poder equiparlo desde el cementerio una y otra vez durante la main phase de cada jugador, pero una segunda copia sería asegurar que siempre van a poder acceder al mismo. Para su último sincro y previo monstruo jefe tenemos al Infernable Knight Emperor Charles. Es un sincro de nivel 9 genérico. Si una carta de equipo se equipa un monstruo en el campo, incluso durante el damage step, podemos destruir una carta en el campo. Este efecto no hace target y es la razón de por qué entonces Oliver casi no tiene valor de destruir una carta, cuando si bien este es un sincro de nivel 9 y es más difícil de invocar, la flexibilidad de hacerlo en cualquier punto es enorme. Esto acaba también juntando los efectos de Roland, tanto de main y extra deck, para poder generar el equipo y utilizar su efecto. Su otro efecto es que durante la fase final podemos equipar una magia de equipo desde nuestra mano cementerio a esta carta. Luego podemos equipar un monstruo Fire Warrior desde nuestro deck a esta carta como una magia de equipo que da 500 de ataque. Solo podemos utilizar cada efecto del Emperor Charles una vez por turno. Este último efecto le ayuda a que podamos reciclar recursos, obtener efectos específicos con los equipos y poner en circulación algunos nombres útiles de los Infernable Knight, sea que nos dan alguna inmunidad útil o que incluso podemos ponerlos después en cementerio para poder aprovecharlos. Captain Roland nos ayudaría a preparar cementerio y que la jugada del Emperor Charles sea incluso más potente. Hay muy pocos peros para este impresionante monstruo jefe fuera de depender de equipar algo, la fase final y ser una vez por turno, pero aún con esto cada turno podemos obtener muchísimo poder de este monstruo. Aún siendo el objetivo del deck, su monstruo de Link le hace que podamos obtener su máximo valor con solamente una copia, aunque dependerá mucho de cómo opten por ponerlo en campo o si el mismo cuerpo y enviar otros monstruos al cementerio como material de sincro les puede llegar a ayudar en algo. Por último, del extra deck tenemos un nuevo monstruo de Link. Este es el Emperor Charles the Great. Es un Link 1 que pide como material un monstruo de nivel 9 Infernable Knight Emperor Charles equipado con una o varias cartas. Si esta carta es invocada por Link, podemos seleccionar un Infernable Knight Emperor Charles en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. El nombre de esta carta se vuelve el nombre original de ese blanco y gana los efectos originales del blanco. Luego equipamos ese blanco a esta carta como una magia de equipo que da 500 de ataque. Ganar el nombre y los efectos implicarían que entonces estaríamos teniendo todavía el Emperor Charles original en campo, solo que a través de un equipo y hacer que gane 500 de ataque. Lo primero y directo es que esto le permite que podamos intercambiar al Emperor Charles de sincro equipado por este monstruo y que por el mismo efecto de equipo podamos obtener la destrucción deseada. Esto se puede ver menor, pero tener 500 puntos de ataque original y permitir que ciertas cartas puedan caer al cementerio nos da mucho valor. Vale la pena reforzar que gana los efectos tal cual, es decir, estaríamos utilizando con este monstruo al Emperor Charles original, haciendo que todavía tengamos la destrucción cuando se equipa y el efecto al final del turno, pero solamente siendo una vez por turno. Su otro efecto es lo que resalta mucho, siendo que una vez por turno, cuando una carta o efecto de magia o trampa es activado como un efecto rápido, podemos enviar una magia de equipo desde nuestra mano boca arriba en el campo al cementerio. Todo esto como costo y requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos, destruimos esta carta. Y este segundo efecto es una vez por copia, generando que si tenemos 2 o 3 con un equipo en campo o en la mano y se activa una carta o efecto de magia o trampa, podremos meternos con estas, aspecto que previamente el deck no podía de ninguna forma. Emperor Charles the Great es un concepto muy interesante. En lugar de añadir el efecto de magias y trampas a través de un nuevo monstruo o de un nuevo equipo, tomaron un monstruo jefe previamente muy útil y lo hicieron mucho mejor, y no sería difícil que esto pudiera suceder más en el futuro con otros temas. Si bien la destrucción es solamente una vez por turno, negar múltiples magias y trampas contra ciertos decks y por complementos naturales se puede hacer un efecto impresionante para controlar al rival. El número de estos va de 2 a 3 copias. Va a ser muy difícil que los podamos perder por la potencia natural del deck. Incluso hay combos muy simples para poder tener los 2 o 3 en un solo turno en campo, pero dependerá mucho sobre cuál es el objetivo o propósito de nuestra construcción. La constante es que esta siempre debe aparecer. Es sencillamente la versión mejorada del Emperor Charles original. Para sus magias, primero tenemos el Noble Arms Museum. Es de nuevo soporte de Duelist Nexus. Este es un campo. Todos los monstruos Fire Warrior
Warrior ganan 500 puntos de ataque, aspecto que se puede sentir de más, pero que vuelve a nuestros monstruos casi imposibles de vencer. Con estadísticas naturales de 3000 del Emperor Charles, 3500 con su Link y aumentos adicionales, la fase de batalla no será algo incómodo para este deck. Una vez por turno podemos pagar 1200 puntos de vida como costo. Añadimos una carta Noble Arms desde nuestro deck a nuestra mano, excepto Noble Arms Museum. Esto le ayuda mucho, ya que si bien el deck se basaba en el uso de equipos para muchos efectos, no tiene un buscador útil previamente, y esto lo soluciona por completo. Lo otro es que una vez por turno, si el efecto anterior fue aplicado este turno, podemos seleccionar una carta de monstruo Noble Knight que esté en nuestra zona de magias y trampas como requerimiento. Lo invocamos de forma especial. Además, si activamos este efecto mientras no controlábamos al Infernoble Knights Emperor Charles, no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno, excepto monstruos Warrior. Y este segundo efecto es lo que provoca que se puedan tener tantas extensiones y combos diversos. El poder invocar un monstruo Noble Knight desde la zona de magias y trampas, viendo cuántos efectos tenemos para equipar estos, como los Infernoble Knights naturales, Captain Roland por su efecto de main deck, o incluso el Emperor Charles por el efecto de Link, nos daría para tener una extensión y poner un cuerpo adicional o un efecto como tal en el campo, lo que no es algo menor, mucho menos con las capacidades de combo del deck. La restricción a solo monstruos Warrior apenas sí hará diferencia, e incluso se puede evitar fácilmente teniendo al Synchro en cuestión. Lo que hace que esta carta sea ridícula es que se puede buscar con Angelica para que podamos obtener la búsqueda y extensión tan útil en cada turno, pero el colmo es que es una vez por copia, no por turno, así que de tener la segunda o tercera copia en circulación podremos generar la búsqueda y la extensión, terminando en combos impresionantes. Angelica, Emperor Charles the Great y Museum son lo que cambian este deck para el futuro. La cantidad de opciones y posibilidades que tiene el deck es simplemente ridícula. Esta siempre se tiene que llevar a 3 copias. Va a ser muy difícil que esta carta sea incómoda de ver. Vamos a depender de no tener monstruos en cementerio, no tener equipos y que prácticamente no tenga uso. Luego tenemos los 4 equipos temáticos del deck. Todas estas son cartas Infernoble Arms y comparten las siguientes características. Mientras esta carta esté equipada a un monstruo, cada uno va a poder aplicar un efecto diferente y luego vamos a destruir esta carta. Si esta carta es enviada al cementerio porque el monstruo equipado fue enviado al cementerio, y cada una también va a tener un efecto diferente. Y por último, solamente podemos usar un efecto de la carta Infernoble Arms en cuestión una vez por turno y solo una vez ese turno, funcionando como un balance, un recordatorio de que debemos proyectar cómo es que estaremos usando cada una de las cartas en cuestión, pero que por los combos que podemos hacer va a ser muy poca diferencia en realidad. Sobre lo que hace cada una, primero tenemos la nueva de Duelist Nexus. Esta es Almaze. Mientras esta carta esté equipada a un monstruo, podemos equipar una magia de equipo Infernoble Arms desde nuestro deck o cementerio, excepto otra copia de Almaze a un monstruo apropiado que controlamos. Luego destruimos esta carta. Esto se puede ver como algo menor y en sí es un efecto que, viendo lo que podemos obtener con Museum, podría no estar aquí, pero el hecho de que podamos con un equipo ver los demás equipos del deck o poder provocar el equipo a otro monstruo a través de este efecto nos daría para búsquedas o efectos indirectos. Su otro efecto es que si esta carta es enviada al cementerio porque el monstruo equipado fue enviado al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Fire Warrior que está removido o en nuestro cementerio como costo de requerimiento. Lo añadimos a nuestra mano. Este efecto de reciclaje es lo que ya tenemos en Renault, pero que siendo un efecto que solo activa en invocación especial del mismo, poder obtenerlo con Almaze también da buen valor. Almaze no da nada nuevo o específico para el deck, pero el poder tener un equipo para ir por todos los demás no importa la situación es bastante útil. Hemos visto su uso entre 1 y 3 copias, con diferentes lógicas por jugadores para poder elegir su propio número. Luego tenemos Durendal. Mientras esta carta esté equipada a un monstruo, podemos añadir un monstruo de nivel 5 o inferior Fire Warrior desde nuestro deck a nuestra mano y luego destruimos esta carta. Es el buscador principal del deck, solo requiere la presencia de un monstruo en campo, pero esto incluso puede incluir un monstruo del oponente y nos busca todas las cartas naturales del deck. Su otro efecto es que si esta carta es enviada al cementerio porque el monstruo equipado fue enviado al cementerio, podemos seleccionar un monstruo Fire Warrior de nivel 5 o inferior en nuestro cementerio como costo y requerimiento. Lo invocamos de forma especial, pero no podemos invocar monstruos de forma especial por el resto de este turno excepto monstruos Warrior. Efecto para extender y que incluye los monstruos de nivel 5. Esto le ayuda muchísimo para incluso regresar cartas que obtendríamos valor de la misma como Angelica o alguno de los monstruos de main deck. Durendal sigue siendo la más útil y solicitada por la búsqueda que da, pero con Almaze para poder llegar a esta o a otro de los nombres que necesitamos ya no es tan común verla a números máximos. Se ve usualmente entre 2 y 3 copias. How to Clear. Mientras esta carta esté equipada a un monstruo, podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos. Este turno no podemos declarar ataques excepto con ese monstruo. Además gana la habilidad de atacar este turno una segunda vez cada fase de batalla. Luego destruimos esta carta. Este sería el complemento ideal de Captain Oliver para poder generar más destrucción. El hacer que un monstruo pueda atacar con las capacidades del deck puede ser o algo definitivo, haciendo que un monstruo gigantesco pueda pegar 2 veces, o que sea inútil por cuántos monstruos podemos utilizar para la fase de batalla. Para su otro efecto, si esta carta es enviada al cementerio porque el monstruo equipado fue enviado al cementerio, podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Lo destruimos. Este efecto de destrucción, si bien deja mucho que desear comparado a lo que hace el Emperor Charles, el que sea tan pronto como se vaya el monstruo equipado al cementerio, daría para poder provocar destrucción muy rápida. Esto es muy útil en juegos que por alguna razón no podemos acceder al extra deck rápidamente, haciéndolo un recurso valioso. Aún con esto, How to Clear es la menos utilizada. Entre lo que modifica el deck para tener monstruos enormes en campo y que la destrucción es algo que podemos hacer y controlar de forma simple, muy pocos pilotos deciden llevarla. Si la deciden llevar, una copia es más que suficiente. Por último tenemos a Yoyus. Mientras esta carta esté equipada a un monstruo, podemos seleccionar un monstruo Fire Warrior de nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Lo añadimos a nuestra
nuestra mano. Luego podemos destruir esta carta. Efecto indirecto para poder recuperar algo. Es útil si consideramos que tenemos otros efectos como de Angelica o de Ogier para poner las piezas necesarias en cementerio, y esto ayudaría para poder utilizarlas de otra forma. Para el otro efecto es que si esta carta es enviada al cementerio porque el monstruo equipado fue enviado al cementerio, podemos invocar de forma especial un monstruo Fire Warrior desde nuestra mano. Este último efecto es una extensión que puede ser muy bien aprovechada para el deck. Si bien no tiene problemas para poder generar cuerpos, como ha quedado claro con algo como Museum, en juegos yendo segundo, este acaba siendo muy útil. Esta se ve un poco más que Hauteclair, pero no se puede comparar a los objetivos principales de Durendal o de Almaze. Si la llegan a utilizar, una copia es más que suficiente. Por último, para las trampas, primero tenemos a Horn of Oliphant. Es una trampa normal. Activamos uno de estos efectos. Removemos una magia de equipo que controlamos en nuestro cementerio para luego destruir una carta en campo, o destruimos un monstruo Roland que controlamos para luego invocar de forma especial en modo de defensa hasta 3 monstruos Fire Warrior desde nuestro deck cuyos niveles igualen 9, pero sus efectos son negados. Además, hasta el final de nuestro siguiente turno, después de que este efecto resuelve, no podemos invocar monstruos de forma especial excepto monstruos Warrior, y solo podemos activar un Horn of Oliphant por turno. Horn of Oliphant ofrece una destrucción sin hacer target o poner 3 monstruos desde el deck para la invocación de sincro. Gracias al nuevo soporte de Angelica, esta se puede buscar y aprovechar más, pero será para los puntos en que no querramos o podamos utilizar más a Museum, aspecto que será muy raro. Sumado a que los efectos de la trampa, la destrucción la puede dar Emperor Charles sin problemas, y poner 3 monstruos en circulación, si bien es muy potente, es un efecto lento o que solo sería mucho más útil cuando estamos en batalla y tenemos problemas. Fuera de eso, la carta no tuvo ni tendrá mucho más valor. De nuevo, por ser buscable ahora, pueden llevarla a una copia sin muchos problemas, pero será una carta que pueda llegarles a estorbar mucho más de lo que les pueda ayudar. Por último tenemos The Continuing Epic of Charles, también del soporte de Duelist Nexus. Es una trampa normal. Revelamos un equipo Noble Arms en nuestra mano, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Infernoble Knight desde nuestra mano deck. Luego le equipamos el equipo revelado a ese monstruo o lo enviamos al cementerio. Efecto tipo Emergency Teleport o Foolish Boreal. La invocación desde el deck es algo que no tenía la estrategia antes de la aparición de esta carta. Para su otro efecto, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio para luego seleccionar un Infernoble Knight Emperor Charles que controlamos como costo y requerimiento. Le equipamos un monstruo Noble Knight desde nuestra mano deck a ese monstruo como una magia de equipo que da 500 de ataque, pensada para poder mejorar el uso del Emperor Charles, para poder sacar un nombre específico y obtener un efecto o solo hacerlo más fuerte. Los dos efectos de esta carta son muy útiles, pero que sea a través de una trampa le quita mucho atractivo. Se puede buscar con Angelica, pero será muy difícil que le echen de menos o que haya algún juego que consideren que pudo haber sido muy diferente de haber utilizado la carta. Para el plan de juego queremos utilizar todos los efectos a los cuales tengamos acceso para poder hacer combo y llegar a la invocación de nuestro monstruo Link Emperor Charles the Great. Esto para poder tener un monstruo jefe que dé negación y destrucción de magias y trampas, y es un monstruo gigantesco de 3500 puntos de ataque como mínimo, e incluso tiene los efectos del Infernoble Knight Emperor Charles previamente conocido para poder destruir algo sin hacer target cuando se le equipa una carta, o para equiparse cartas desde cementerio o desde nuestro mano deck. Para hacerlo, el deck tiene acceso a muchísimos nombres para poder buscar, enviar al cementerio, invocar, modificar niveles, recuperar y mucho más. La idea es poder poner monstruos de nivel 1 y 4, uno turner, otro no turner, y llegar a Angelica. Esta nos dará la búsqueda de una magia o trampa que menciona al Emperor Charles o al Horn of Oliphant, y con su segundo efecto podemos acomodar otro recurso en cementerio y poner un Roland en campo para los combos. Esto sumado a otros efectos fundamentales para el deck, como The Gear para enviar algo del deck al cementerio, Renode para poder extender y recuperar un equipo y o monstruo temático del cementerio removidas a la mano, Turpin para generar una extensión desde mano cementerio, nos van a dar para ir por los monstruos jefes mencionados, y que sea que vamos primero, hagamos un juego de control que será muy opresivo y casi imposible de vencer a través de la fase de batalla, o que yendo segundo y este mismo monstruo se vuelva un objetivo para simplificar mucho de lo que ha hecho el oponente, es mucho de lo que quiere hacer el deck. Gracias a efectos de reciclaje como Renode, Maugis y más, el deck tiene un juego largo muy bueno, lo que hace que muy pocos decks le puedan hacer frente, que con todo esto sumado podamos conseguir muchas victorias fácilmente. Para las ventajas, todo en el deck se puede buscar y acomodar. Previo al soporte de Duelist Nexus ya podíamos hacer esto, pero estos recursos se obtenían en la fase final y no podían ser aprovechados mejor. Con su soporte, todo lo busca, lo tira al cementerio, lo recupera de vuelta, lo recicla, y eso le da acceso a jugadas muy potentes y consistentes. Dicho esto, el deck es consistente. Aún contra interrupciones, el deck puede fácilmente llegar a sus objetivos principales, no importa qué. Muchas veces requerirán muchos más recursos o no dejar campos impresionantes como querríamos, pero el que pueda de forma regular poner un campo decente, no importa qué, es algo a favor del deck. Por lo mismo, el deck puede jugar sobre muchas interrupciones. Habrá juegos o efectos que simplemente nos detendrán por cómo funciona el deck. Efectos como de Drone Unlock Birth o Nibiru pueden terminar los turnos, pero casi todas las demás interacciones que existen podremos jugar a pesar de las mismas. El hecho de que puedan echar mano de todas las cartas de equipo del juego actuales y futuras le da un potencial bastante alto. Si bien muchas de estas son vistas hacia abajo o tienen efectos que dejan mucho que desear, la evolución que hemos estado viendo en el juego da para poder tener recursos impresionantes a futuro. Sobre esta misma línea, también todos los monstruos Warrior y Fire Warrior son algunos que podemos aprovechar de gran forma. Esto dependerá mucho sobre cada piloto. Hay muchas cartas que podemos utilizar de forma natural, pero que el tipo Warrior sea tan popular y fuerte y que sea uno que podemos utilizar y complementar también incrementa mucho su poder. Por alguna razón, algunos de sus efectos no son una vez por turno. Es increíble que negaciones de magias y trampas o búsquedas y acomodos como de Museum o de Emperor Charles the
de Great no sean una vez por turno. Esto el deck lo sabe capitalizar de increíble forma. Es un deck muy rápido. Va a ser muy difícil que en un turno no podamos circular a través de todos los nombres que querríamos, como Angelica, Captain Roland, Emperor Charles de Synchro y de Link, Turpin, Ogier, Renaud y muchos más. La cantidad de ataque y daño que puede poner en campo es ridícula. Esto no era un problema para el deck con monstruos como Emperor Charles y las formas de incrementar ataque, pero que por su funcionamiento natural simple ahora podamos convertir un Emperor Charles de Synchro en dos monstruos de Link más los combos y complementos que obtendremos por el soporte. Es impresionante cuánto daño puede poner el deck. El deck tiene una increíble flexibilidad de uso y construcción ahora. Previamente necesitaba muchos complementos para tener un primero o segundo cuerpo en campo para las jugadas de Synchro de Link. Ahora el soporte puede corregir esto sin problemas, dando las opciones de jugarlo puro o seguir usándolo como un híbrido, pero todos los planes de juego que lo involucren mejoran mucho. Debido a que el efecto de negación de Link no es una vez por turno, el deck se convirtió en uno muy opresivo contra estrategias de magias y trampas. Previamente estos eran decks que le costaban mucho trabajo enfrentar, ahora los vence con relativa facilidad. Su capacidad de volver al juego es muy alta y amplia. Entre su capacidad de hacer combo no importa qué, reciclajes que nos da Museum o los monstruos Infernable Knight de forma natural, efectos para recuperar otras como Renewal Maze, es muy difícil que el deck se quede sin jugar. Sobre esta misma línea, el reciclaje del cual es capaz es ridículo. Desde algo directo como Maugis para reciclar, incluso entre removidas y robar carta, hasta los efectos ya dichos de Renewal Maze, los Infernable Knight, al deck le da igual un juego rápido que uno largo. Los efectos e inmunidades que obtiene a través de los equipos son muy útiles, y de nuevo, esto solamente puede mejorar con el tiempo. Tiene una cantidad absurda de combos. Esto le ayuda a optimizar rutas, gastar más recursos para poder lograrlo no importa qué, adaptarse a los juegos no importa qué, juegos 2 y 3, pero todo esto lo hace un deck complejo pero entretenido. Y por último, se hace un deck de combo difícil para poder aprovechar al máximo cada punto de movimiento del deck, pero no uno tan desafiante como para poder alejar jugadores, haciéndola una opción fantástica para cualquier tipo de jugador, sea novato o experto, que esté buscando una estrategia de combo. Para las desventajas, ya que el deck busca demasiado, efectos que no permitan o castiguen esto le hacen mucho daño. Es increíblemente dependiente de monstruos tipo Warrior, efectos que modifiquen el tipo en campo y o cementerio, incluso para el atributo en algunas ocasiones, desactivarán muchas de las opciones que queremos usar. La restricción a solo usar monstruos tipo Warrior apenas ya hará diferencia la mayoría del tiempo, pero viendo el nivel de poder de otros decks que por alguna razón no se pone ninguna restricción, entonces no se entiende por completo el por qué está aquí. Si bien la búsqueda y extensión que podemos obtener con Museum es muy buena, el pago de puntos de vida tiende a ser problemático. Esto facilita mucho el plan de juego del oponente, o incluso para juegos en los que nos vayamos a tiempo, este va a ser un efecto que nos ponga en seria desventaja. Es excesivamente dependiente del cementerio. Tenemos muchos efectos que piden como coste enviar piezas allí, cartas que quieren activar o resolver desde allí, por lo que si no podemos usarlo, o peor aún, generarlo, el deck simplemente no funciona. No pasa muy a menudo, pero llegaremos a usar tantos equipos y equiparnos tantas cartas que si no tenemos una forma de quitarlos o usarlos, las zonas de magias y trampas se pueden llegar a trabar, tanto para no poder activar más cartas y también el tener ciertos recursos estáticos en campo. Es muy dependiente de la invocación normal. Si bien tenemos formas de mitigar esto con el nuevo soporte, no le quita que perder el primer cuerpo en campo sí es doloroso. Aún con el soporte todavía se siente que le faltan extenders. Esto va muy de la mano cuando perdemos la invocación normal por alguna razón. Por el uso de los equipos se puede llegar a trabar. Almaze y Durendal evitarían esto, pero de ser negado o por simple lógica de cómo funciona el deck, se verían manos muy malas. Siguiendo con este punto, el deck está basado en un concepto casi obsoleto de utilizar, que son las cartas de equipo. Si por alguna razón hay algún efecto que no permita hacer esto o que las condicione mucho, apenas sí se podrá jugar. También es muy dependiente al extra deck. Complementos naturales del deck le permiten jugar sobre esto sin problemas, pero es un hecho que es muy dependiente del mismo. Gasta muchísimos recursos en todas sus jugadas. Esto se compensa fácilmente con el reciclaje del cual es capaz o puede hacer, pero si no lo podemos lograr, solo podemos jugar 1 o 2 turnos, y esto a veces dependerá de tener muchas piezas repetidas. Depende mucho del nuevo soporte. Sin este el deck todavía se siente que solamente llega un monstruo de 3000 puntos de ataque para destruir algo, lo que no es nada impresionante. El deck solo tiene acceso a la interacción de destrucción, sea por target, sin target o por batalla, pero si el deck del rival no se ve afectado por esto, o incluso lo puede aprovechar, vamos a estar en graves problemas. Por lo mismo, su versatilidad es muy baja. Depende mucho de los complementos del extra deck o de cartas de main deck. Aun cuando el deck se hizo impresionante contra decks de magias y trampas, lo que es pelear contra efectos de monstruos no lo hace muy bien. Las inmunidades ayudan mucho con esto, pero en definitiva no es el mejor para ello. Tiene puntos de ahogo muy claros, desde los clásicos como paralizar el uso de Isolde, hasta algunos nuevos pero muy obvios como el uso de su campo, la extensión de Angelica o Ricardieto y mucho más. Y por último, el deck es excesivamente repetible. Las rutas y formas de lograr los campos finales son muy variadas y entretenidas de descubrir y hacer, pero el objetivo final siempre es el mismo, por lo cual esto puede ser muy cansado para muchos jugadores. Vamos a revisar algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores conjuntos de cartas, es demasiado obvio pero hay que mencionarlo, las cartas de los Noble Knight tienen muy buena sinergia. Hay muchos puntos en los cuales solamente nos está pidiendo monstruos Noble Knight, cartas de equipo, o incluso tienen algunas cartas que comparten increíble sinergia, como Heritage of the Chalice. Esta carta incluso en solitario se tiene que estar utilizando, ya que acaba funcionando como un buscador para todas sus cartas. Incluso acaba teniendo un efecto de reciclaje que, si bien no lo vamos a poder utilizar en cada ocasión, acaba siendo bastante valioso. Noble Knight como tal acaba mejorando muchísimo simplemente por
la existencia de los Infernable Knights. En caso de que quieran más información de este arquetipo, tenemos un video orientado específicamente a la estrategia Noble Knight. Debido a los tipos y atributos de las cartas, los monstruos Ignite acaban siendo bastante lógicos para poder utilizar. Si bien puede parecer que no tengan mucha sinergia, el efecto de todos estos es poder destruir escalas para poder estar buscándonos un monstruo temático, y acaba coincidiendo con todos los nombres de los Infernable Knight, por lo cual el poder incrementar el tamaño del deck, complementar con algunos otros efectos que ya vamos a explicar, podría acabar siendo bastante valioso. Muchos jugadores gustan de emparejarlos con las cartas de las Sky Striker, y esto se debe a dos puntos principalmente. Lo primero es que Sky Striker acaba siendo un motor fantástico para poder estar accediendo a ciertas cartas muy útiles, como lo acabaría siendo Eagle Booster para poder asegurar que algunos de nuestros efectos puedan pasar no importa qué. Lo otro es que a través de Engage podemos estar accediendo a drones, y este nos va a generar un Monster Warrior. Esto sería uno de los requerimientos para poder estar yendo por la jugada de Isolde. En complemento de algunas otras cartas como de Kagari o de Kain, incluso para poder ganar puntos de vida, son algunos complementos que muchos jugadores gustan de utilizar. En caso de que estén interesados en más información sobre cómo funciona Sky Striker, también tenemos un video orientado a esta temática. Puede que no lo parezca de entrada, pero también tienen buena sinergia con las cartas Draco Slayer. Esto se debe principalmente a que Ignis Phoenix de Draco Slayer es un monstruo Fire Warrior y se puede estar buscando con muchas cartas como Durendal. Esto nos daría muchas sinergias para que con los mismos Ignite, que tienen incluso el nombre compartido con esta carta, podamos llegarlos a aprovechar de buena forma. Incluso esto se puede llegar a hacer algún alcance muy interesante, como el hecho de que el Ignis Phoenix puede estar invocando un monstruo desde el deck. Esto nos puede estar buscando a Majesty Pegasus y esto nos podría estar buscando un campo. Esto lo podemos aprovechar con nuestra misma carta temática del deck, como lo acaba haciendo Museum, o aprovechando que es un monstruo Spellcaster, podemos estar yendo por algo como la Secret Village of Spellcasters. Hay muchísimos puntos en los cuales un conjunto de estas cartas puede darnos muchísima ventaja y valdría la pena estarlo explorando. También tenemos un video orientado a la temática de Draco Slayer en caso de que estén interesados. Un arquetipo que tiene una sinergia bastante sorpresiva son las cartas de Mikanko. Esto se debe específicamente porque Hare es un monstruo Fire Warrior. Este es uno de los mejores buscadores que tiene el deck, y que también Mikanko se basa mucho en el uso de cartas de equipo. A través de unas cuantas cartas podemos estarlos utilizando como un pequeño motor para poder tener una carta que pueda estarnos buscando prácticamente todos los elementos de Mikanko. Podemos utilizar efectos muy potentes para poder invocar estas cartas desde el deck para poder estar robando monstruos del oponente. Incluso acaban teniendo algunas sinergias bastante sorpresivas, como lo mencionado con la carta de Majesty Pegasus de Draco Slayer para poder trabar al oponente con la Secret Village of Spellcasters, que dependemos de un monstruo tipo Spellcaster, el cual puede cubrir muy bien esta carta, pero incluso tenemos algunos otros elementos como Nini de Mirror Mikanko para poderlo estar explorando. Toda esta información la pueden encontrar muy bien explicada y muy extensa en el canal de Infernable Knight Gianfranco que mencionamos al inicio del video. Acaba siendo bastante sorpresivo, pero es una jugada muy potente que valdría la pena que tuvieran en mente. Ya que nos enfocamos tanto en el uso de cartas de equipo, el utilizar las cartas Bamboo Sword para poder estar acelerando el propósito de poder estar obteniendo robos a través de estas. También por el tipo y atributo, las nuevas cartas Battling Boxer acaban siendo muy buenos complementos. Tienen los niveles naturales para poderlos estar buscando con algo como Durendal, nos darán acceso a algunas otras cartas como el Battling Boxer Cross Counter, e incluso por los niveles naturales podemos estar yendo por los monstruos de Exit temáticos de este. La temática de Battling Boxer también ya cuenta con su propio video de análisis en el canal. Tienen muy buena sinergia y a través de muy pocas cartas pueden obtener mucho valor. Hablando un poco más para cartas en solitario, tenemos al No Space Connector. Esto para que con una sola carta podamos poner el segundo cuerpo en campo tipo Warrior, que sería el No Space en Aqua Dolphin, para poder ver la mano del oponente, pelear contra interrupciones y que esto simplifique la invocación de nuestro monstruo principal, que es Isolde Two Tales of the Noble Knight. Estas acaban siendo cartas clásicas que no han perdido potencia y que muy seguramente vamos a ver de vuelta. Otra carta para poder hacer el combo con solamente una carta es el Sublimation Knight. Este en invocación normal o especial permite equipar un monstruo Fire Warrior o un monstruo Gemini desde la mano deca esta carta como un equipo, y a través de esto podemos estar yendo por el Squeak Knight. El mismo efecto nos permitiría estarnos equipando alguna de nuestras cartas Infernable Knight, pero la idea sería estar yendo por el Squeak Knight para poderlo utilizar como extensión y también tener dos cuerpos en campo para la invocación de Isolde. Hablando de extensiones, hay dos cuerpos que resaltan entre la mayoría. Uno es el Super Quantum Red Layer y el otro es la Fire Flamed Lady. Se acaban invocando de forma especial en diferentes puntos, pero acaban siendo monstruos Fire Warrior de nivel 5 o inferior, por lo cual son blancos perfectos para poder estar buscando con Durendal. Utilizarlos al menos a una copia nos ayudarían a que podamos tener, no importa qué, ese segundo cuerpo para poder hacer las jugadas necesarias. Tendrían que ser específicamente de Link, al menos por la parte del Red Layer, pero incluso tendríamos sinergias adicionales, como si utilizan un túnel de nivel 1 podemos estar yendo por sincros de nivel 6, o si incluso acaban utilizando un túnel de nivel 4 estaríamos yendo por las jugadas de sincro de nivel 9, las cuales el deck ya puede aprovechar. Un monstruo que no tiene como nombre Infernable Knight, pero que acaba siendo esencial para poder complementar el deck es el Immortal Phoenix Gearfried. Los efectos de este es que permite remover una magia de equipo de campo cementerio como costo para invocarlo de forma especial. Al inicio de la fase de batalla, si pelea, permite equipar un monstruo boca arriba a esta carta, y cuando un efecto de monstruo es activado como un efecto rápido, permite enviar una carta de equipo boca arriba que controlamos al cementerio para negar y destruir la carta. Este acaba siendo el complemento ideal del Emperor Charles the Great. Este es el negador de monstruos y acaba siendo una carta esencial para poder utilizar. Hay muchos combos en los cuales podemos poner esta carta como la tercera, cuarta o quinta invocación para poder jugar sobre Nibiru. Nos da una interacción que el deck no tiene. Este puede estar robando monstruos sin hacer target a través de la fase de batalla, aspecto que ya mencionamos que Infernable
Infernal Knight tiene muchos problemas porque solamente puede estar destruyendo, así que esta carta acaba siendo un complemento perfecto. Es esencial que estén utilizando esta carta. No la acabamos revisando porque como tal no pertenece al arquetipo de Infernal Knight, pero fue lanzada en conjunto de estas cartas y en sí es una que tienen que utilizar sí o sí. Hit of the Fire Channeler, debido a la orientación a solamente un atributo y tipo de carta, va a depender mucho sobre qué carta estén lanzando al cementerio, pero incluso sea que solamente les ayuda para poder incrementar la consistencia o que sirve como un cuerpo de nivel 5 en campo, compartiendo la misma lógica que mencionamos como en el Super Quantum Red Layer, acaba siendo una muy buena carta a considerar. Eka de Flame Body no solamente acaba compartiendo nivel, tipo y atributos, sino que su efecto nos daría ciertas extensiones o nos pondría algunos efectos en circulación. No acaba siendo la carta más popular, pero sí acaba teniendo sinergia perfecta. El último de los monstruos acaba siendo el Revolution Synchron. Esto es específicamente por lo relacionado que está este monstruo con la invocación del Power Tool Dragon o con algún otro de los Signal Dragons. Esta facilita mucho la invocación de monstruos dragón de sincro de niveles 7 u 8, sea que estamos yendo por el Ancient Fairy Dragon para poder estar destruyendo algún campo, para podernos estar buscando Museum, el poder destruir Museum para poder estar yendo para alguna otra carta, el hecho de utilizar el Power Tool Dragon con tantos equipos que está buscando utilizar la estrategia, el Revolution Synchron solamente significa poder incrementar la consistencia. Incluso a través de combos muy obvios y naturales podemos estar yendo por el Crystal Wing Synchro Dragon. De nuevo, negación de efecto que el deck no tiene a menos de que estemos utilizando al Immortal Phoenix Gearfried, así que acaba siendo una muy buena opción. Esta se puede incluso acabar buscando con Tuning, que no acaba siendo una vez por turno, y tener cartas en cementerio no acaba siendo un problema. La única nota de esta carta es que acaba siendo tan genérica que muy seguramente esta carta va a recibir un golpe, así que va a depender mucho sobre en qué punto están viendo este video sobre el recomendar utilizar la carta. Por último, hand traps varias. Realmente no hay ninguna para poder estar aprovechando o recomendando de poder utilizar, ya que aun cuando algo como Ash Blossom puede acabar compartiendo el atributo, no acaba siendo un buen complemento o no tiene una sinergia mayor, por lo cual cualquier hand trap, sea para poder estar yendo primero o segundo, les va a poder ayudar para su plan de juego. Para las cartas de magia, si bien el deck ahora tiene muchas mejores posibilidades para poderse enfrentar a estrategias de control, estrategias que se basan mucho en magias y trampas, esto funciona bien cuando estamos yendo primero o cuando podemos llegar a la invocación del Emperor Charles the Great. Si esto no sucede, algunas cartas como Harpy's Fair Duster o Twin Twister nos podrían servir mucho. Incluso el hecho de generar cementerio para algunas cartas no nos generaría problemas porque podemos aprovechar los recursos desde allí. El deck también puede romper campos establecidos, pero las jugadas tienen que estar pasando, así que el uso de algo como Forbidden Droplet o Dark Ruler No More podría ser bastante bueno. Forbidden Droplet incluso podría llegar a tener mucha más utilidad considerando que podemos utilizar las cartas como equipos para poder estar cubriendo el costo. A través de esto vamos a poder obtener efectos como de Maugis y en general tiene muy buena sinergia. Para algunas otras cartas tenemos Reinforcement of the Army, es demasiado obvio, todo el deck es de tipo Warrior, por lo cual es incrementar la consistencia. Por la parte Foolish Burial Goods es para poder estar enviando algún equipo, para poder estarlo aprovechando, para poderlo estar removiendo, para poderlo estar reciclando o incluso para poder utilizar los efectos secundarios en cementerio de algunas cartas como de Tunic, Epic of Charles. Por la parte Foolish Burial Goods acaba siendo prácticamente la misma lógica para poder estar recuperando, para poder reciclar, para poder equipar desde cementerio. Terraforming se puede sentir como algo mayor, pero si nos acaban quitando la búsqueda a través de Angelica, esta podría acabar siendo una carta bastante útil. One for One y Wear of Those son porque tenemos acceso a múltiples monstruos de nivel 1 y a pesar de que podríamos llegar a recibir daño y sumado a lo de Museum podría acabar siendo algo de consideración, esto nos podría dar alguna extensión o algún nombre que podríamos llegar a aprovechar muy bien. Para cartas de equipo primero tenemos la Divine Sword Phoenix Blade. Esta acaba siendo esencial para poder tener muchos más recursos. Al deck no le importa estar removiendo cartas de cementerio porque las puede estar recuperando con algo como Renaud, Almaze, Maugis, por lo cual tiene muy buena sinergia. Algunas cartas que todavía no llegan a nosotros TCG como Angel Ring para poder estar ganando vida o poderle quitar el efecto a la primera magia que el oponente está utilizando, lo que incluso puede desactivar algunas cartas muy potentes siempre y cuando el oponente sea ignorante de esta carta. Algo como la Phoenix Gearblade para poder poner incluso mucho más daño. Esto incluso se puede sentir de más considerando el ataque que van a poder obtener nuestras cartas, pero es una carta futuro que podremos llegar a utilizar. Magicalize Duston Mop porque los efectos para tributarnos acaban haciendo mucho daño y esto podría ayudar a evitarnos ello. Metal Silver Armor para que solamente el oponente se pueda estar concentrando en alguno de nuestros monstruos. Living Fossil para poder tener alguna extensión. La misma lógica para DDR, incluso a través de estar removiendo ciertas cartas con algo como la Divine Sword Phoenix Blade, podríamos estarnos acomodando esta carta de muy buena forma. Para las cartas de trampa no hay alguna específica a recomendar, fuera de las obvias Rivalry of Warlords y Ghost and Match, ya que este es un monotipo y monoatributo. Por último, vale la pena tener en mente que cualquier carta de equipo que sea entregada en el futuro, siempre y cuando no tenga alguna restricción específica de nombre, es una que vamos a poder estar utilizando. Para el extra deck, la estrategia puede estar accediendo cómodamente a monstruos de rango 1, 4, 5 y 9. Los monstruos de rango 5 y 9 implicarían la invocación de múltiples monstruos de extra deck, por lo cual no vamos a estar cubriendo ninguno, pero para los monstruos de rango 1 y 4 sí vamos a mencionar algunos. Para monstruos de rango 1 tenemos algo como el Kikinagashi Fucho para poder estar ganando algún turno. Podemos incluso pasar a fase de batalla para poder estar mejorando esta eventualmente a la Downer Magician y eventualmente a Zeus. Tenemos prácticamente la misma lógica para la Lirilusk Assemble Nightingale para poder tener ese ataque y poder limpiar el campo. Para monstruos de rango 4 tenemos algunos bastante obvios como el Tornado Dragon, número 41 Baguska o el Abyss Dweller. Incluso Baguska podría tener una increíble utilidad considerando que a través del Emperor Charles the Great es un monstruo de Link, este no se vería afectado, pero el oponente sí
estaría bajo la condición de esta carta. Estas son solamente algunas de las opciones que pueden llegar a utilizar. Para los monstruos de Link, la única carta que es absolutamente necesaria es Isolde Two Tales of the Noble Knights. Esta carta está en su segundo deck hogar y todo en esta carta les acaba dando ventaja. La búsqueda de una carta Warrior para el siguiente turno podemos utilizarla para algo como Roland para poder tener un efecto específico. Podemos buscarnos algo como Immortal Phoenix Gearfried para el siguiente turno, tener alguna escala en caso de que quieran acceder a las jugadas de Ignite de los Dracoslayer, así que todo en esta carta acaba siendo muy bueno. Incluso el poder estar enviando los equipos al cementerio los podemos estar recuperando con algunas cartas como Old Maze, Renaud, así que esta carta sí o sí la tienen que estar utilizando. Muchos jugadores gustan de utilizar el Ferocious Flame Swordsman específicamente porque es un monstruo genérico, así que incluso cuando el oponente pueda llegar a darles algún monstruo que se pueda llegar a considerar incómodo, algo como el token de Nibiru, algún monstruo que alguna estrategia les pueda estar poniendo en su campo para llegarles a estorbar, solamente necesitan un cuerpo de forma adicional, lo acabarían convirtiendo en un monstruo Fire Warrior y el mismo efecto de la carta acaba siendo bastante útil. Por último, pueden estar utilizando algunos otros monstruos de Link genéricos como los monstruos Nightmare Unicorn es una opción bastante popular considerando que Isolde muchas veces va a acabar sobreviviendo al campo y eventualmente llegar a algo como el Access Code Talker para poder estar limpiando el campo. Para los monstruos de Synchro ya habíamos explicado los monstruos de nivel 7 y 8 para la jugada del Revolution Synchron que acaban siendo bastante valiosa. Para los monstruos de Synchro naturales, primero de nivel 5 y el único que es recomendable fuera de los mismos temáticos de la estrategia Infernoble Knight es el Ignoble Knight of Highland Sajin. Esta invocación de Synchro permite equipar un Noble Arms desde el deck a esta carta. Esto nos ayudaría a podernos estar colocando algo como Durendal, Old Maze o cualquier efecto que vayamos a buscar. Para los monstruos de nivel 9 tenemos muchas opciones. Primero tenemos al Power Tool Braver Dragon. De nuevo, ya que nos estamos enfocando en cartas de equipo, este acabaría generando ventaja masiva y dependiendo de qué complementos estén utilizando pueden estar yendo por las cartas de los Mikanko, las cartas de los Bamboo Sword, las cartas Noble Arms y muchos otros de los complementos que ya habíamos explicado. Este incluso podría acabarnos dando un negador, lo que también es bastante valioso. Para otros monstruos de nivel 9 tenemos al Virtual World QB Shen para poder funcionar como una suerte de macrocosmos, el Vermilion Dragon Mech para poder estar destruyendo alguna carta, el Stellar Wind Wolfrayet para poder estar condicionando al oponente, cuando estamos yendo primero y no tenemos acceso a muchas jugadas, o el Emperor Charles no es algo que funciona bien, acaba siendo muy bueno, e incluso por la cantidad de cuerpos que podemos generar en el campo, acceder a las jugadas de Trishula Dragon of the Ice Barrier o de Mistworm para poder estar regresando cartas o para poder estar persiguiendo la mano, campo y cementerio del oponente. Por último, no acaban siendo las opciones más populares, pero ya que incluso el Immortal Phoenix Gearfried o los mismos monstruos de Synchro de nivel 9 son algunos que podemos utilizar de forma natural en conjunto de un tuner de nivel 1, vamos a poder acceder muy fácil a estas jugadas, algo como el Sword Soul Supreme Sovereign Changing de nivel 10 o incluso la Barone de Fleur, que de forma sorpresiva tiene la sinergia que es un monstruo Warrior, así que incluso cuando estemos bajo el log de la mayoría de nuestras cartas vamos a poder acceder a esta. Estas son solamente algunas de las opciones con las cuales pueden acabar combinando a Infernoble Knight, pero de nuevo, siempre y cuando no tengan la restricción a tipo Warrior o considerando que tenemos muchas otras cartas a futuro como cartas Warrior, cartas Fire Warrior, cartas de equipo y más, es mucho lo que se puede utilizar en conjunto del deck. Para las rarezas, para la rareza de cuarto de siglo tenemos al Infernoble Arms Old Maze, Noble Arms Museum, Angelica Princess of Noble Arms y el Emperor Charles the Great. De rareza Collector Rare solamente tenemos al Infernoble Knight Renaud. De rareza secreta solamente tenemos al Courageous Crimson Chevalier Bradamante. De rareza ultra tenemos al Infernoble Knight Roland, Renaud, Infernoble Arms Durendal, Old Maze, Noble Arms Museum, Infernoble Knight Emperor Charles, Angelica Princess of Noble Arms y el Emperor Charles the Great. De rareza super tenemos al Infernoble Knight Ogier, Turpin, Oliver, Renaud, Ricardieto, Infernoble Arms Durendal, Hauteclair, Joyous, Horn of Oliphant, Infernoble Knight Captain Roland. Esta apareció de rareza super de Megalata y también de rareza super de OTS, y el Infernoble Knight Captain Oliver. De rareza rara tenemos al Infernoble Knight Roland, Infernoble Arms Durendal y el Infernoble Knight Emperor Charles. Y por último de rareza común tenemos al Infernoble Knight Ogier, Maugis, Oliver, Astolfo, Infernoble Arms Hauteclair, Horn of Oliphant, Infernoble Knight Emperor Charles, Captain Roland y el Captain Oliver. Para notas y comentarios finales, el deck de Infernoble Knight en concepto parecía ser que solamente iba a ser un deck más del montón, considerando la premisa del deck que es una continuación de lo que acaban siendo los Noble Knights, y que ya conocíamos ese estilo de juego que si bien para algunos formatos en algunos juegos acaba siendo muy difícil poderle pasar a ese estilo de juego de proteger el castillo, tenemos mucha evidencia de que el arquetipo de los Noble Knight nunca logró ser competitivo, tienen muchísimos problemas de consistencia, puntos de ahogo bastante graves, por lo cual Infernoble Knight en papel no tendría que haber funcionado tan bien. No obstante, aun cuando la historia de Infernoble Knight acaba siendo bastante corta, de nuevo haciendo su debut en 2020, ya cuenta con historia competitiva y con muchos jugadores muy dedicados al tema. Durante 2020, Infernoble Knight fue una estrategia muy competitiva, no obstante muchos jugadores cuestionaban si esto no se debía a que era la estrategia que podía explotar de mejor forma las cartas más potentes que teníamos en ese momento y que incluso actualmente tenemos prohibidas, cartas como Crystron Halqifibrax, Link Ross, Mecha Phantom Beast Auroradon, el Trucking of All Calamities o incluso la Smoke Grenade of the Thief. Y es cierto que esta estrategia desapareció cuando todas estas cartas por fin entraron en la lista, no obstante con este nuevo soporte se le está dando mucha potencia, nuevos planes de juego y también en ese lapso de 3 años han aparecido nuevas cartas, nuevos elementos que pueden estar utilizando para poder ser un deck mucho más potente. A esto también hay que acabar sumando que Infernoble Knights tiene muchas libertades
habilidades y muchas flexibilidades que puede acabar aprovechando. La restricción a solamente poder invocar monstruos Warrior la está poniendo a partir de ciertos efectos, así que puede estar utilizando muchos otros motores, muchas otras cartas que obtengamos en el futuro para poder hacer sus campos mucho más potentes y luego poderse poner la restricción. Los mismos elementos que el deck puede estar aprovechando también le dan un gran futuro. Por la parte de la mecánica de sincro puede estar accediendo a jugadas de nivel 5, 9 y 10 y tenemos muy buenas opciones hoy en día, pero esto solamente garantiza que para el futuro vamos a tener muchas más opciones que lo harán más potente. Sobre la misma línea puede estar utilizando las cartas de equipo, que si bien la mayoría de estas han envejecido bastante mal, en tiempos recientes hemos estado recibiendo algunas bastante interesantes y también hay que considerar el momento del juego en el cual estamos. Muchas de las estrategias que fueron entregadas durante el último año han sido muy potentes e incluso se tienen que estar golpeando, y muchas de las cartas que se entregan en conjunto de estas tienen que ser mucho más potentes para poder ser cartas que se puedan llegar a utilizar. Este elemento en conjunto de poder utilizar cartas de Warrior o cartas Fire Warrior son muchos los elementos que tiene Infernable Knight a su favor, que de forma directa o indirecta solamente garantiza que se va a acabar haciendo una estrategia mucho mejor. Si les gustan los decks de atributo de fuego de tipo Warrior orientados a la invocación de sincro, posiblemente el deck que pueda estar aprovechando de mejor forma el uso de las cartas de equipo. Un deck que se pone la restricción a solamente utilizar monstruos tipo Warrior, pero que antes de esto puede estar utilizando cualquier plan de juego, o que incluso a pesar de esta hay tantas cartas que pueden llevarlo al siguiente nivel. Un deck cuyo estilo de juego se puede estar modificando fácilmente de control a beatdown, pasar de un estilo a otro dependiendo del duelo o incluso a la mitad del mismo. Una estrategia que tiene un abanico de opciones impresionante para poder complementar, y sobre todo una estrategia que cada segundo que le inviertan se los va a acabar regresando y se van a hacer pilotos mucho mejores y el deck les va a acabar respondiendo mucho mejor. Son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué tendrían que estar volteando a ver la estrategia de Infernable Knights. Gracias a reimpresiones que tuvimos en la megalata de su año, recientemente a través de Amazing Defenders, y que incluso el soporte que fue entregado en Duelist Nexus, a pesar de que es de rareza un tanto alta, Infernable Knight no es la promesa del meta, no es un deck que lo vaya a cambiar todo. Todos estos elementos se suman para que Infernable Knight sea una excelente estrategia a considerar obtener, esto tanto por el precio de las cartas y el nivel de poder que entrega. Este arquetipo cuenta con algunos de los artworks más vistosos que tenemos en el juego, y si están buscando una estrategia de combo en la cual invertir su tiempo, posiblemente Infernable Knight acaba siendo la mejor opción que tenemos hoy en día. Personalmente, previo a la entrega del soporte de Duelist Nexus, Infernable Knights no era una estrategia impresionante, ni siquiera era un deck que pudiera acabar recomendando, pero gracias al nuevo soporte se acaba convirtiendo en un deck muy real y en uno que les recomiendo ampliamente estar revisando y aprendiendo, sea porque el nivel de poder es bastante alto y valdría la pena que aprendieran cómo funciona este para poderlo enfrentar, o incluso que acaben experimentando qué tanto cambió para la estrategia de Infernable Knight, por qué tantos jugadores son tan dedicados al mismo. Dicho de otra forma, sea que lo juegan o no, es una estrategia que en definitiva tienen que probar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Infernable Knights. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué consideran que todavía le hace falta al deck? Si lo usan o han usado, ¿cómo lo usan sus propias construcciones? Y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.